En esta oportunidad el programa se siente distinto, y es que hemos dejado la cotidianidad de la cabina. Como ven, nos hemos trasladado a otro espacio, porque si bien La Ventana Rota habla generalmente de lo que es temas de carácter nacional e internacional, no podemos evitar mencionar que es un programa que nació y se produce desde la provincia, desde la región, desde el Táchira más específicamente en Venezuela. Por ello, consideramos fundamental atender lo que sucede el 14 de marzo de cada año, es decir, el Día de la Tachiranidad. Tal importancia tenemos La Ventana Rota y La Nación Radio respecto a esta fecha que hemos salido a buscar respuestas. ¿Qué significa realmente ser tachirense en 2026? ¿Es solo un decreto, una fecha más en el calendario o va más allá? Queriendo justamente responder a estas preguntas, evitando las respuestas rápidas que se pueden generar en Internet, hemos hecho un viaje, un traslado del programa hasta este espacio, el Archivo Histórico de la ciudad de San Cristóbal. Y para semejante viaje que nos va a permitir, a través de una conversación, intentar entender el alma del tachirense y con ello hacer un trabajo introspectivo de nuestra historia, nos acompaña el profesor Luis Hernández Contreras, quien es abogado, músico e historiador, y quien a través de cada uno de los archivos que ven ustedes aquí, que tienen relatos, que tienen anécdotas, que tiene información, estadísticas, versos y frases que nos ayudan a entender el ADN del tachirense, él, con su narrativa, nos permite entender de alguna manera quiénes somos los tachirenses. Profesor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en el Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal. Profesor, solemos decir que el Táchira es distinto. Ese aislamiento que sufrió el Táchira durante un tiempo prolongado en la historia de nuestro país, ¿cree usted que fue lo que hizo que de alguna manera tuviéramos unas características muy peculiares que nos acercan más a la frontera y al otro lado de la frontera, codearnos con el norte de Santander, con Bogotá, a relacionarnos con Caracas? El aislamiento era notorio y es notorio aún. Todavía, okay. Es notorio. El aislamiento del Táchira lo hizo particular. Definamos primero. El Táchira, cuando hablamos del Táchira, de esta región geográfico-política, estamos hablando de un estamento institucional, político, geográfico que surge en 1856, a partir de la disposición que emitió el presidente José Tadeo Monagas, 1856. Pero antes no éramos el Táchira. Fuimos, en ese momento, el lado occidental de la provincia de Mérida. Pero fuimos también la provincia de Maracaibo. Correcto. Pero fuimos también el corregimiento de Tunja. Entonces, esta parte que se llama el Táchira hoy y que tiene como capital San Cristóbal, ha tenido una evolución desde el momento de su fundación en 1561. ¿Qué sucedió? Este pedazo que se llama el Táchira, que se llama San Cristóbal, su capital, nació desde lo que hoy es Colombia, nació desde Pamplona. Pamplona es una de las capitales que se fundan en el nuevo Reino de Granada, con gente que parte desde Bogotá, desde lo que hoy es Cundinamarca, y se trasladan hacia el oriente colombiano buscando esos caminos ante todo. Y llegan allí a Pamplona. Allí llegó un jovencito de unos 15 años, un adolescente que se llamó Juan Maldonado,
que se involucró con los fundadores de Pamplona, con Ortún Velázquez de Velasco. Y luego, pues ese jovencito se hizo concejal, allí fue alcalde, fue autoridad en lo que es Pamplona. Y él tiene que cumplir la misión de fundar una villeta de paso entre Pamplona y Mérida, que ya había sido fundada también desde Pamplona. Entonces, ese nacimiento de San Cristóbal permite que San Cristóbal esté adscrita al corregimiento de Tunja. Entonces, no existían los Santanderes, sino solo el norte de Santander. La evolución del mapa colombiano era otra. Pero nosotros quedamos más pertenecientes hacia allá que hacia Caracas. ¿Por qué? Caracas no había sido fundada. Caracas desde 1567. Y Caracas perteneció a la Audiencia de Santo Domingo, mientras que Bogotá perteneció a lo que es la Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Correcto. Es otra jurisdicción de la corona española. Y nosotros estuvimos adscrita a esta. Nosotros en el fondo tenemos mucho de colombiano en el fondo. Y por eso somos diferentes. Cuando empiezan las provincias del occidente, de la provincia de Mérida, los cantones, que son San Antonio, Lobatera, La Grita y San Cristóbal, a buscar independencia de Mérida. Esa independencia ya más o menos comienza a trazarse desde 1835-40, las ansias de independencia. ¿Por qué? Porque Mérida era muy distante de San Cristóbal. Y porque la conexión de San Cristóbal era más con lo que hoy es Cúcuta y Pamplona que con Mérida. Entonces, esa particularidad nos va haciendo diferentes. Hasta que se logra la independencia en 1856, que es la fecha que celebramos el 14 de marzo. Perfecto. Pero antes nosotros no éramos Táchira. Por eso yo la siento y le tengo respeto a la decisión y la aseveración del doctor José Antonio Pulido, cuando dice: el Eco del Torbes no es el primer periódico del Táchira, era un periódico de la provincia de Mérida. El primer periódico del Táchira es el 14 de marzo, porque estamos hablando de 1845, cuando pertenecíamos a la provincia de Mérida, capital Mérida, y las grandes decisiones se dilucidaban a través de la Diputación Provincial de Mérida. No existía el Táchira en el mapa político. Entonces, cuando ya surgen los 4 cantones, La Grita, San Antonio, que se llamaba Torbes, Lobatera y San Cristóbal, como punto geopolítico que crea la provincia del Táchira en 1856 y luego en 1864, a raíz de la Constitución Nacional, el nacimiento del Estado Táchira, ahí empezamos a aparecer en el mapa, pero nosotros no figurábamos antes. Ahora, ¿quiénes éramos? Esa gente que vivía en 1856, una gente sumamente aislada, no había conexión con Caracas. Las conexiones con Caracas vienen más o menos a ser expeditas en el siglo XIX, pero antes era terriblemente difícil ir a Caracas. Entonces nuestra conexión estaba con Bogotá. Por eso, en ese sentido, los tachirenses, dentro de ese gran aislamiento, somos diferentes a todo el país. Porque si nos paramos en 1870, nosotros ya tenemos una sociedad, primero, que ya está conformada dentro de un estamento de orden político-geográfico, el Táchira. Perfecto. Capital, San Cristóbal. ¿Por qué San Cristóbal? Porque es la ciudad que tiene mejor punto geoestratégico, con salida directa al lago de Maracaibo, al sur por los llanos, con salida directa venciendo las lomas del viento a lo que hoy es Cúcuta. Las otras poblaciones tachirenses no la tenían, como el caso de La Grita. Y cerca de San Cristóbal se dio el gran emporio de la explotación del café, el cultivo del café. Bien, es un lado. El otro nos tiene en particular que nosotros, lo que somos los tachirenses, recibimos una gran inmigración europea de corsos, de franceses, de italianos, de alemanes, que llegaron acá y que aquí ejercieron un gobierno autárquico, es decir, que se gobernaban por sí mismos sin depender de Caracas. Entonces aquí se formó un establishment político particular y que nos hizo diferentes. Y el otro punto diferente es todas las corrientes migratorias que nosotros recibimos, fundamentalmente la que vino desde los llanos, que vino huyendo de la guerra federal, que se aposentaron familias adineradas que se establecieron en San Cristóbal
y muchachos no adinerados que eran peones o cagones, como les decían los arrendadores de ganado, que se establecieron cerca de la Guacara o en la zona actual de la Concordia que se llamaba La Sabana. Entonces, eso nos hace diferentes. Y un elemento fundamental en todo tachirense de esta zona de San Cristóbal, de Rubio, de San Antonio, tenemos siempre un ancestro colombiano, granadino. Entonces, eso nos hace completamente diferentes a los demás. Ese punto particular de la connotación europea, del recibimiento de las familias llaneras, del asentamiento acá de gente de Mérida, de pensamiento muy conservador o godo, y el ancestro colombiano o granadino, como se le decía, nos hace diferentes a un barinés, a un aragüeño, a un caraqueño. Por eso los tachirenses somos diferentes y por eso en el Táchira suceden los acontecimientos al revés del resto de Venezuela. Un ejemplo político. 1946-47 gana las elecciones nacionalmente Rómulo Gallegos por el Partido Acción Democrática, pero aquí gana Rafael Caldera por el Partido Copey. 1958 elecciones, gana el presidente Rómulo Betancourt por Acción Democrática, pero aquí gana el Partido Copey. Y Betancourt tiene que gobernar con 3 militantes copellanos. Esa diferencia nos marca completamente, hasta en los partidos políticos, hasta en el chavismo, por decirlo. El chavismo nacionalmente tiene unas directrices y aquí funciona a diferencia de Caracas. Entonces, eso nos hace muy particulares, sumamente diferentes al resto de gentes de todo el país. Profesor, sabe que he notado, he hecho varias entrevistas y curiosamente han habido varias personas con quienes he conversado que me dicen, mis nonos son de allá del Táchira. Son personas que están en Caracas, que llevan años allá viviendo, nacieron allí y todo, pero me dicen, mis nonos, mis abuelos son del Táchira, o los abuelos de mi esposa son del Táchira. Me pasa bastante. Esa influencia del Táchira en la vida de las personas del centro del país parece haber existido un momento en nuestra historia donde se logró esa conexión con el centro del país y muchos tachirenses fueron a hacer vida allá y dejaron algo, de pronto, le pregunto, de esa tachiraneidad allá en el centro del país. Claro, pero eso parte en 1899, con Cipriano Castro, cuando con 60 hombres inicialmente toma el poder político. Entonces, esos montañeros del Táchira llegan a Caracas en octubre de 1899 y uno de ellos es presidente de la República y el otro es vicepresidente y comienzan a diseminar una serie de elementos tachirenses por todo el país, como presidente de Estado, como jefes civiles, como telegrafistas, porque era el control tachirense que se manifestaba. Entonces el aislamiento se rompe con Cipriano Castro cuando toma el poder político en 1899. Entonces ahí vemos los apellidos tachirenses, Chacón, Sánchez, Maldonado, Hernández, que están diseminados. Y dice, pero ¿por qué esto sucedió? Eso sucede como una consecuencia de un hecho político. Entonces muchos caraqueños, pero buena parte, dice, mis abuelos o mis bisabuelos son tachirenses. Entonces, ese hecho fundamental parte en 1899. Ya comienza el Táchira a abrir caminos para ser menos aislado. Primero, la fuerza política de haber tomado el poder hizo que toda esa otra Venezuela volteara sus ojos hacia el Táchira, hacia el sitio donde fueron Castro, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez. Y los encargados que estuvieron de la presidencia y los que formaron parte de las juntas de gobierno. Entonces, eso hizo sonar el Táchira en todo el país. Bien o mal, esos son tachirenses, chácaros, gochos, chácharos y todos los términos despectivos que nos dijeron, desde Báquiros en adelante. Bien, ese hecho. Pero cuando Juan Vicente Gómez inaugura la carretera trasandina el 21 de julio de 1925, conecta San Cristóbal con Caracas en 4 días de distancia. Lo que antes era semanas, ¿no? Y meses. Era meses inicialmente
Después se reducía a ese viaje de ir de San Cristóbal a Colón, bajar a Estación Táchira, tomar el tren, ir a La Fría, ir hasta Encontrados, tomar una goleta, atravesar el lago de Maracaibo, llegar a Maracaibo, tomar el pasaporte holandés, ir a Curazao, esperar el buque de Nueva York que nos llevaba a Puerto Cabello, a La Guaira y ascender a Caracas. Eso eran 3 semanas mínimo de viaje, sin accidentes. Eso se redujo a 4 días en 1925 y se reduce a 12 horas en 1954 cuando Marcos Pérez Jiménez pone en funcionamiento el Puente Chama en el Vigía. Entonces se conecta a la carretera panamericana que nos lleva en 12 horas de San Cristóbal a Caracas, y Raúl Leoni por la vía de los Llanos conecta el viaje en 12 horas cuando inaugura la carretera de Santa Bárbara de Barinas. Entonces ya se conectan, y ya a partir de 1934 llegaron los primeros avioncitos a San Antonio del Táchira, cuando llega el avión General Páez. Entonces la conexión es aérea, en un viaje de 4 horas, pero de una manera nos vamos acercando. Pero el punto del desarrollo de la vía terrestre nos hace acercar. Entonces eso hizo expandir más la penetración de apellidos tachirenses, de costumbres tachirenses por todo el país. Profesor, nos solemos etiquetar como gente educada y cordial. ¿Es eso una realidad histórica o es más una construcción romántica que a medida que ha pasado el tiempo se ha ido afianzando mucho más? Esa frase de la ciudad de la cordialidad la creó un abogado y poeta fallecido que fue el doctor Omar Mesa Ramírez, y la crea para la primera edición de la Feria Internacional de San Sebastián. Es cuando surge la frase San Cristóbal, ciudad cordial de Venezuela, 1965, como un cliché. Después se transformó publicitariamente en la ciudad de la cordialidad. Yo sigo diciendo que buena parte de quienes nacimos en San Cristóbal seguimos siendo cordiales. Nosotros le indicamos al visitante hasta el sitio a donde va a ir. Le decimos la dirección: cruce por esta calle, baje 2 cuadras de él a la derecha y baje por aquella. Eso es normal. Pero nosotros no fuimos una tierra cordial. Nosotros fuimos antes de 1899 una tierra violenta, en la cual los asesinatos estaban pero a la flor del día. Y aquí hubo momentos de violencia terribles que aún se manifiestan en la prensa de 1950 y 1960. Lo que sucede es que la Feria Internacional de San Sebastián es el hecho sociológico que nos conecta con el mundo. Nosotros no estamos conectados por un hecho de tener aquí las grandes industrias o las grandes procesadoras de basura o las grandes constructoras, agencias fabricantes de celulares o algo así. No, nosotros aquí somos famosos por una feria. Y después de 1974, cuando se constituye profesionalmente el equipo Deportivo San Cristóbal, traducido al Deportivo Táchira, somos famosos por haber sido no sé cuántas veces campeones nacionales de fútbol a nivel nacional. Y hemos llegado a las puertas de la Copa Libertadores y todas esas cosas. Entonces cambió la manera de proyectarnos ante el mundo. Pero la frase "la ciudad de la cordialidad" la toma Omar Mesa, que se formó en el Liceo Simón Bolívar, que se formó en San Cristóbal y que era de San Cristóbal, en base a la conducta de buena parte de la población de San Cristóbal. Unos religiosos, seguidores de la Iglesia Católica, familiares, respeto a la familia, respeto a los ancestros, unión familiar y saber esperar el momento oportuno. Esos somos nosotros los tachirenses. Pero que todo el tiempo hayamos sido unos ángeles, ni lo hemos sido ni lo somos. Porque estamos viendo hechos de violencia que, caramba, pues nos marcan. El día que quemaron el autobús del Caracas en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, sí, por favor. Se sigue usando esos hechos. La violencia se sigue manifestando. Lo que se llama equivocadamente la guarimba lo manifiesta también. Eso no es nuevo. Eso es una conducta atávica en el comportamiento del tachirense. Entonces nosotros tenemos una violencia que siempre anunciamos que la vamos a sacar. Siempre decimos: algún día volveremos a tomar el poder como lo hizo Cipriano Castro y sus 60 hombres, y cada quien saca esa nostalgia ya superada. Pero en el fondo somos así. Interesante. Profesor, si hoy tuviéramos que elegir un objeto o una palabra de nuestra cultura, sacando a un lado
lo mismo que se suele mencionar siempre, los pasteles, el pan, palabras que suelen por allí utilizar mucho de manera jocosa. ¿Cuál cree usted que es actualmente uno de estos objetos que nos puede representar en pleno siglo XXI a los tachirenses? No objeto, sino un constructo llamado juventud y futuro. Ustedes son los nuevos portavoces de ese Táchira diferente, que están haciendo cosas completamente distintas, que van mucho más allá y que están superando a las antiguas generaciones. Yo lo definiría por la fuerza de su juventud y creo en eso, plenamente. No creo en los cuadros de un pintor, en la chicha y los pasteles, en el chorote, en el bambuco, no. Esas son tradiciones que nos han marcado. Pero hoy día hay gente joven, como usted, Diego, como mis hijos, como mis nietos, que están tomando y asumiendo posiciones completamente rebeldes, pero rebeldes con elementos que le dan fuerza y le dan identidad y le dan presencia. La juventud tachirense en este momento está yendo a pasos de gigante y está dando respuestas absolutamente diferentes a las que dimos esas generaciones que siempre preguntábamos, los líderes se acabaron. No hay líderes en el Táchira. Están asesinando las costumbres de nuestros ancestros. Y es gente que no tiene una visión amplia y sociológica de lo que somos los tachirenses. Entonces, cuando vemos hoy que hay gente joven haciendo cosas diferentes en todos los ámbitos, en todo el mundo, por favor, ahí se marca una manera diferente de concebir el Táchira. Y es la fuerza de su juventud. Yo creo en eso. Profesor, usted hace un momento mencionó a grandes hombres de nuestra historia. Gómez, Castro, mismo Marcos Pérez Jiménez, Eliezer López Contreras. Son hombres importantes, pero también son los primeros, creo, que suele mencionar la gente cuando uno les pide que hable de el Táchira y sus figuras. Pero yo quiero que usted nos mencione un personaje civil que le haya aportado algo al Táchira, incluso a Venezuela, que deba ser rescatado porque no suele ser tomado en cuenta. Y es una persona que hizo un aporte importante, que incluso de pronto podría hasta tener una estatua, ¿por qué no?, en alguna plaza. Diego, esa pregunta a mí siempre me ha perseguido. Y por eso estoy aquí trabajando en este archivo. Yo estoy trabajando y le pido a Dios salud, vida, para poder terminar eso. Faltan unos 10 años, 12 años de trabajo. Preparando un diccionario del tachirense. Hombres y mujeres. Mi lista llega a unos 800 aproximadamente. Y la mayoría son civiles, no son militares. Le menciono, por favor. En materia, por ejemplo, mujeres, que se me vienen aquí a la cabeza. María Santos Estela, promotora cultural, administradora de la Escuela de Música, estandarte de la cultura tachirense. Judy Jaimes, una de las mejores pianistas venezolanas de todos los tiempos. Elizabeth Guerrero, pianista formada en la Escuela Juilliard de Nueva York también. Carmen Aurora Carrillo, nació en Mérida pero se formó en el Táchira. Primera mujer directora de un periódico en San Cristóbal, Vanguardia, lo vivió durante 20 años. Medarla Piñero, la samaritana, que curó vidas, que curó niños, que defendió siempre la vida y fue enemiga del aborto, que hizo de su casita un hospitalito y un centro de fe y de devoción en Ceboluco. Gloria Niño de Cortés, la gran administradora de un emporio que fue el Diario de la Nación y las Industrias Cortelar. Le menciono otra. Carmen Medina de Olivares, educadora, formada con Regina de Velázquez, que es la gran maestra fundadora de Kindergarten, fundadora de escuelas de labores, preceptora desde finales del siglo XIX. Hombres, José Alberto Velandia, físico graduado en la Universidad de Manchester, químico graduado en la Universidad de Manchester, físico, y descubrió hasta un isótopo. ¿En serio? Nacido en Capacho Viejo, claro. Caramba. Claro. José Ignacio Baldó, padre de la tuberculosis en Venezuela, formado en Alemania, fundador de la Asociación Cultural Humboldt de San Cristóbal, hijo de San Cristóbal.
Y así le puedo mencionar muchísimos. Una amplia lista. Entonces, Carlos Rangel Lamus, el maestro de la educación tachirense, Antonio Rómulo Costa, el griego de Seboruco, por llamarlo así, Job Amado, el gran poeta sonetista perfecto. Es decir, hay muchísimos. Mi lista llega a 800. Caramba. Entonces, ¿qué espero? Entregarle a ustedes las armas, claro, para cuando tengan aproximadamente, ¿cuántos años tiene ustedes, Diego? 30. Cuando tengan 50, decir, mira, aquí está la lista. Entonces, ¿Cómo esto no? sigue y defendemos esto. Entonces, son muchísimos, pero le puedo hablar absolutamente de eso, de esos grandes desarrollos en todos los ámbitos, en la política, en el deporte, en la cultura, en el urbanismo, en la educación, en fin. Somos una tierra amplia y generosa. Profesor, usted es un hombre también de música. Sí. Yo quisiera que usted nos dijera qué pieza musical se le viene a usted a la mente cuando piensa en el Táchira, más específicamente en la tachiraneidad. Brisa del Torres, de Luis Felipe Ramón y Rivera. Porque Allí está condensada la esencia del tachirense. Y porque es el primer bambuco diferente a los otros bambucos que se interpretaron en una época. Y porque el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera, que fue otro gran tachirense, fundador del Instituto de Investigaciones Etnomusicológicas de Venezuela, fundador de la Orquesta Típica Nacional, folclorólogo formado en Argentina, casado con Isabel Ares, le entrega al Táchira 3 grandes volúmenes de folclore tachirense de la Biblioteca de Autor y Temas Tachirenses. Con eso solo le digo quién es el personaje. Entonces, ese hombre compuso ese bambuco y allí está la esencia de la tachiranidad. Yo le digo tachiranidad porque sigo la escuela de don José Humberto Cariz, que cumple en este año 2026 10 años de haber muerto. Y él fue el que definió, entre otros pensadores, los rasgos esenciales de la tachiranidad. Cuando me dicen tachiranidad o tachirensidad o tachiranidad, cuando Pascual Casanova llega como primer gobernador de la provincia del Táchira, se dirigía a los habitantes de esa provincia como tachireños, y después le decía tachiranos, y después que aparecen tachirenses. Ah, caramba. Entonces hay varias formas como hemos sido llamados. Entonces, eso existe, pero ante todo, usted me pregunta de una música, Brisa en el Torres. Esa es la que marca. ¿Cómo no? Profesor, le agradezco inmensamente que nos haya atendido y que nos haya brindado su análisis respecto a este tema. Con gusto, Diego, y le deseo éxito, le deseo lo mejor, le deseo mucha salud, y usted representa, eso es lo que le he dicho, ese constructo en el cual creo, la juventud que va hacia el futuro, la que tiene otras miras, la que es diferente a todo este pasado que hemos tenido. Defiendan eso. Gracias, cómo no, así. A ustedes que nos están viendo o escuchando, gracias por estar allí. Será hasta un próximo programa.